Hola, en mi última publicación prometí que iba a compartir un poco sobre la ansiedad, sobre todo cuando la ansiedad comienza a gobernar el corazón. Quiero comenzar contándoles algo muy personal, porque todos mis videos tienen que ver directamente con situaciones que Dios me permite vivir y poder compartirles con ustedes. Durante años, pues en mi adolescencia y juventud, pasé situaciones un poquito complicadas que crearon en mí inseguridad. No entendía a veces por qué frente a determinados momentos mi corazón se aceleraba, mi mente se llenaba de pensamientos negativos y el miedo parecía controlar pues mis decisiones. Con el tiempo descubrí que aquello tenía un nombre y ese nombre es ansiedad. Pero mi historia no comenzó cuando fui adulto, comenzó cuando era un niño. Crecí en un hogar donde las discusiones entre mis padres eran cada vez más frecuentes, ya les he contado en anteriores oportunidades. Nunca sabía cómo terminaría el día, cada vez que se veían juntos. eh, yo me hacía preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Habrá otra pelea? ¿Se separarán? ¿Alguno de ellos irá de la casa? Sin darme cuenta aprendí a vivir esperando que algo ocurriera. Y ese fue uno de mis grandes problemas. Esa ansiedad pues también marcó mi vida escolar porque yo quería ser un buen hijo, un buen estudiante. Me esforzaba por sacar buenas notas, aunque mis hermanos no me creían, pero sentía que equivocarme no era una opción. Cuando no alcanzaba las expectativas, muchas veces recibía castigo de alguno de mis padres fuertes, no unas palabras de aliento, de motivación, que me levante. Eso acrecentó mis temores y influyeron más adelante en mi carácter y en mi forma de ser. Recuerdo pues haber llegado preparado a los exámenes, había estudiado mucho, sabía las respuestas, pero apenas recibía la prueba mi mente se ponía en blanco. Y no era por falta de capacidad, porque era un corazón que estaba gobernado pues por la ansiedad, producto del miedo al fracaso. Quizá mientras te cuento mi historia, pienses, yo también viví algo parecido o similar. Tal vez no fueron originados por discusiones con tus padres, pero quizá fue por un rechazo, un abandono, o a lo mejor una comparación, o una pérdida, o una exigencia que te hizo creer que solo valías cuando hacías todo bien. Y eso se da muy común, especialmente en los niños, en los colegios, cuando se les presiona demasiado y que esperamos que sean lo mejor, los mejores, y sucede este tipo de cosas. Las historias pues cambian, pero las heridas del corazón muchas veces son las mismas. Bueno, con los años comprendí algo muy importante y quiero decirlo con mucho cuidado para no ser malinterpretado, porque la ansiedad en sí misma no es un enemigo. Dios creó nuestro cuerpo con un maravilloso pues, sistema de alerta para protegernos del peligro. Por ejemplo, si estoy cruzando la pista y viene un automóvil a toda velocidad, mi respuesta de alarma me hace que reaccione rápidamente y pueda salvar mi vida, pueda retroceder o no avanzar. En ese sentido, bueno, la ansiedad pues cumple una función útil. El problema aparece cuando esa alarma deja de responder solo al peligro real y permanece encendida todo el tiempo. Es como una alarma que nunca deja de sonar. Entonces comenzamos a vivir esperando siempre la próxima mala noticia, preocupándonos por situaciones que no han ocurrido todavía y sufriendo por un futuro que todavía pues no existe. Y Jesús conocía perfectamente esa lucha del corazón humano. Por eso nos dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Con esto Jesús no nos estaba diciendo que no planifiquemos el futuro o que seamos irresponsables. Nos está enseñando a no vivir esclavizados por la preocupación. Porque la ansiedad pues intenta robarnos la paz, esa paz que nos hace sentir que mañana las cosas van a ser malas. En cambio, Jesús nos invita a vivir un día a la vez, confiando en que el mismo Dios que cuida de nosotros y siempre cuidó porque nos formó desde antes de la creación del mundo y tuvo cuidado mientras estuvimos en el vientre de nuestra madre, hoy Él también estará con nosotros y también
mañana. Y bueno, mientras preparaba este mensaje, tenía que investigar con respecto a lo que la ciencia ha descubierto respecto a la ansiedad. Y me sorprendió encontrar y comprobar que muchas conclusiones a las que hoy llegan los especialistas ya estaban escritas desde hace miles de años en la palabra de Dios. Les confieso que este mensaje, por lo menos 7 veces lo he cambiado. La ciencia explica cómo funciona pues, la ansiedad. La Biblia nos muestra cómo Dios transforma el corazón. Por ejemplo, los especialistas afirman que una de las peores decisiones que puede tomar una persona ansiosa es aislarse. Y eso fue exactamente lo que yo hice durante mis años. Porque guardaba mis miedos, guardaba mis preguntas, guardaba dentro de mí el dolor. Pensaba que debía enfrentarlo todo solo, pero el silencio nunca alivió mi carga, la hizo más pesada. Y eso ocurre también con nuestros jóvenes, cuando están en la universidad o en el colegio. No nos cuentan, no nos dicen, porque piensan que están solos. Y a veces es porque no sienten la motivación, la confianza para acercarse a nosotros, de repente, o a lo mejor por alguna actitud que hemos tenido con ellos. Y es aquí donde debemos recordar las palabras de Pablo. Dice en la carta a los Gálatas 6:2, sobrellevad los unos la carga de los otros. Bueno, déjenme decirles que Dios nunca quiso que lucháramos solos. Por eso nos dio una familia, un hogar, una iglesia y unos hermanos que pueden orar con nosotros y sostenernos cuando nuestras fuerzas se agotan. Bueno, la ciencia también descubrió que muchas veces la ansiedad no depende únicamente de lo que sucede, sino de la manera en que la interpretamos. Bueno, eso explica y explicó gran parte de mi infancia. Por ejemplo, no solamente un examen, era el pensamiento que se repetía pues dentro de mí una y otra vez, no puede fallar, no puede fallar, no puede fallar. Y un pasaje que puede ayudarnos a manejar esa situación está en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 12. Siempre se lo repito a mis hijos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto conecta perfectamente con el libro, la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, uno de los campos de batalla más importantes de la vida, y sobre todo de la vida de un cristiano, está en nuestra mente. Allí se libran las peores batallas diarias, especialmente cuando enfrentamos la ansiedad. Y no siempre podemos impedir que un pensamiento de temor llegue a nuestra mente, pero sí podemos decidir quién gobernará nuestro corazón. ¿El miedo o lo gobernará Cristo? Y quiero continuar con un pasaje en la Biblia que a veces es mal interpretado. Dice el Salmo 46, verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La actitud de la Biblia no es pasividad, es confiar que Dios sigue teniendo el control cuando sentimos que todo se derrumba. Hace poco nomás, frente a una situación que estaba atravesando uno de mis hijos, le dije, no te preocupes, Dios tiene el control. Y hace 2 días que tuve una noche de insomnio por ciertas preocupaciones, viene esta palabra nuevamente en mi mente. No te preocupes, Carlos, Dios tiene el control. Bueno, y finalmente la ciencia también ha comprobado que la gratitud fortalece la capacidad para enfrentar la ansiedad. Cuando dejamos mirar únicamente lo que nos falta y recordamos la fidelidad de Dios, el corazón comienza a cambiar, porque recordamos todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo también escribió en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 al 7, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y añade, con acción de gracias. No dice solamente oren, dice oren con acción de gracias. Un corazón agradecido recuerda que Dios nunca ha dejado de ser fiel. Y eso es uno de los atributos de Dios, la fidelidad. Estoy con mi nieto, hace unos días, hace unas semanas hemos empezado una serie de atributos de Dios. Cada vez que me encuentro con él, conversamos sobre un atributo. Le pregunto qué opina, qué piensa, y conversamos y sacamos conclusiones. Y eso les queda en su mente y les queda en su corazón. Viaja al corazón para que conozca mejor a Dios. Quiero hacer una aclaración importante. Buscar ayuda profesional
Cuando la ansiedad es intensa, no significa tener fe. Yo he escuchado personas que decían eso es pecado. Así como Dios usa médicos para sanar el cuerpo, también puede usar a un profesional como un psicólogo, un psiquiatra para ayudarnos a sanar nuestras emociones. La fe y la ayuda profesional no compiten. Pueden caminar juntas cuando cada uno ocupa su lugar y ese lugar que le corresponde. La ciencia pues puede explicarte cómo funciona la ansiedad, puede darnos herramientas para poder enfrentarlas, pero solo Jesucristo puede sanar las heridas más profundas del corazón. Y solo Él puede restaurar nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Sanar todas las heridas internas que podamos tener, darnos una sanidad interior y llenar el vacío que ninguna otra cosa ni nadie puede llenar. Y lo ilustro mejor. Cuando recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, comprendí que mi problema más profundo nunca fue solamente el temor y la ansiedad. Era un corazón que necesitaba de Dios. Y tal vez hoy el peso que tú estás llevando te parece mucho. O quizás sean otras razones que solo Dios y tú conoces. Y quizá te robe el sueño. Si ese es tu caso, escucha las palabras de Jesús en el Evangelio en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué lindo. Estas palabras de Jesús son una de las invitaciones pues, más tiernas y amorosas y esperanzadoras de toda la Biblia. Jesús no llama solamente a los fuertes, a los que tienen pues, su vida resuelta o a los que nunca sienten miedo. Él llama a los cansados, a los heridos, a los preocupados, a los cargados, a los que tienen un corazón roto. Él dice, venid a mí. Y también la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y este es un versículo también muy consolador en la Biblia, para quienes luchan con la ansiedad. Pero no dice, esconde tu ansiedad, o dice, lucha solo, o finge que todo está bien. Nos invita a hacer algo diferente, entregarle toda nuestra ansiedad a Dios. La palabra echando transmite la idea de soltar una carga pesada y ponerla sobre alguien más fuerte que puede llevarla. Dios nunca quiso que cargáramos solo el peso de nuestras preocupaciones, de nuestro miedo, o quizá el temor al futuro. Y hay un detalle muy importante. Pedro dice, toda vuestra ansiedad. No solo las preocupaciones grandes, sino también aquellas que parecen pequeñas. No solo los problemas del presente, sino también los temores por el mañana. No hay carga demasiado grande para Dios, ni preocupaciones demasiadas pequeñas de su amor. Hay una canción que hace tiempo compartí, no hay problema que Dios no lo resuelva, ni montañas tan grandes que Él mover no pueda. Bueno, volviendo a mi historia personal, conforme fui leyendo la palabra de Dios, orando, escuchando mensajes, congregándome, Dios comenzó a transformar mi vida y mi manera de entender sobre la ansiedad. Descubrí que Él no solo quería aliviar esos síntomas que me dominaban, quería sanar mi corazón. No fue un cambio de un día para otro. Lo conozco, lo reconozco, lo confieso. Fue un camino de aprender a confiar en Dios un día a la vez, paso a paso. Descubrí que la paz no consiste en vivir sin problemas, sino caminar con Dios en medio de ellos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, dice Isaías 26:3. Hoy quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Quién quieres que gobierne tu corazón? ¿El miedo o Cristo? Porque el miedo siempre va a querer ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Te dirá que estás solo, que todo depende de ti, que tu futuro está fuera de control. Pero recuerda Mateo 11:28, venid a mí y yo te haré descansar. Quizá hoy día llevas pues esa carga que nadie conoce, tal vez llevas años sonriendo por fuera y mientras por dentro libras pues una batalla silenciosa. Quiero decirte algo con todo mi corazón. Puedes seguir luchando solo. El mismo Jesús transformó mi vida y también puede transformar la tuya. Él puede sanar tus heridas, Él puede transformar tu pensamiento, todo lo que el miedo creó, el rechazo, la culpa y la ansiedad. Puede volverte la esperanza y darte una paz que ninguna circunstancia va a poder quitar. Porque cuando el miedo gobierna el corazón, nace la ansiedad. Porque cuando Cristo gobierna,
El corazón, ten en cuenta esto, el mío pierde autoridad. La esperanza vuelve a nacer y la paz de Dios comienza a reinar en ti. Ora conmigo. Oración si quieres ser sano y dejar que Jesús haga el resto. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti tal como somos. Tú conoces mi vida, mis heridas, mis miedos, mis pensamientos y cada carga que he llevado en silencio. Hoy decido entregarte mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre bendita. Hoy te entrego toda ansiedad creyendo en tu promesa, que tú tienes cuidado de mí. Renueva mi mente, sana pues mi corazón y ayúdame a confiar en ti más que en los temores. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón, mis pensamientos en Cristo Jesús. Te doy queremos que seas tú, quiero que seas tú quien gobierne mi vida. En tu nombre oro. Amén. Y recuerda esta verdad. La ansiedad puede tocar la puerta de tu corazón, pero no tiene que convertirse en la dueña de tu vida. Cuando Cristo pues ocupe el trono de tu corazón, Él va a perder su poder y esa esperanza vuelve a florecer y la paz de Dios va a comenzar a reinar y inundar tu corazón, tus pensamientos. Ese es el milagro que Dios hizo en mi vida y también lo puede hacer en la tuya. Que Dios te bendiga.